Soy Sergio Guerra y esto es Diálogos Judiciales. Sean bienvenidos a este programa de televisión que tiene como finalidad platicar sobre aspectos relacionados con el derecho y su aplicación a casos prácticos a través de un lenguaje ciudadano y desde luego con invitados especializados en la materia. Agradezco su preferencia y los invito para que nos sigan en redes sociales y estén al pendiente de toda la programación de Diálogos Judiciales. En esta ocasión está con nosotros la licenciada Yesenia Lara Olvera y para saber más sobre su trayectoria profesional los invito a ver el siguiente video. Yesenia Lara Olvera es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana. Se ha capacitado en Medicina Legal y Forense, así como la Grafología y la Grafoscopía en la Universidad de Francisco de Vitoria en Jalapa de Enríquez. Ha sido instructora replicadora en el Sistema Penal Acusatorio, encaminado a cuerpos de seguridad por parte del Secretario Ejecutivo Nacional. Actualmente es encargada de la Sección 3 de la Policía Procesal de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la Ciudadanía de Monterrey, de la Policía de Monterrey. Y bueno, licenciada Yesenia, ¿cómo está? Buenas tardes, Nick. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, agradezco que haya aceptado la invitación a Diálogos Judiciales y pues para que nos platique lo que usted desde luego estoy seguro que sabe ampliamente y pues el tema es informe policial homologado. Licenciada, para poner en contexto a nuestro estimado auditorio, ¿nos podría comentar aspectos de alguna manera de marco jurídico? ¿Qué ley regula este informe? Bueno, Nick, antes que nada, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad que me brinda de poder venir a hablar de algo que está por demás decir que me apasiona, sí. Es el actuar policial. ¿Sí? Yo sé que hay muchas personas, muchos ponentes, muy grandes ponentes, que han hecho referencia al informe policial, pero el día de hoy quiero darle un enfoque diferente, verlo desde adentro, desde el actuar policial. Su servidora soy, tengo 10 años como policía en la Policía de Monterrey. Y entonces el enfoque que nosotros tenemos del informe es diferente, porque es el actuar diario, es el cómo lo vemos nosotros desde adentro, qué es lo que ha pasado a lo largo de los años desde que no existía el informe policial y cómo ha ido evolucionando en este tema. Nosotros como primer respondiente somos el primer eslabón de la cadena. Siempre le digo a mis elementos, a mis compañeros elementos, saben que somos la base de la pirámide, ¿sí? Si nuestra base está fortalecida, nada le va a pasar a la cúspide. Entonces necesitamos desde el inicio como primeros respondientes plantarnos perfectamente y plantearnos perfectamente qué es lo que vamos a establecer. Entonces, hoy en día el policía es diferente. Antes teníamos el estigma de que el policía llegaba, hacía lo que a su bien entender le daba, por impulso, por premura, etcétera. Hoy por hoy las cosas son diferentes. ¿Sí? Ha habido una profesionalización policial a nivel nacional y en específico pues en la corporación que yo trabajo, en la Policía de Monterrey. Esa profesionalización nos ha hecho ir entendiendo, ir a la par de los lineamientos legales que nos van exigiendo, la exigencia diaria que tenemos para realizar nuestros informes. Como primeros respondientes, una de nuestras primeras tablas es el informe policial. Y en ese tenor, pues quiero comentarle algo acerca de eso. En el Diario Oficial de la Federación, en el 2010, un 8 de julio, dieron un acuerdo en donde se mencionaba que íbamos a empezar a trabajar con un informe policial. En ese entonces, ese informe era muy extenso. ¿Sí? Cuando a nosotros nos llega el informe y empiezan las capacitaciones, al policía se le empieza a dificultar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque teníamos la trayectoria de hacer un evento, alguien nos lo redactaba, se presentaba y ahí terminaba todo. Y por ejemplo, antes de 2010, licenciada, ¿qué se hacía? Por ejemplo, yo me sitúo en un hecho aparentemente delictuoso en donde una persona solicita la intervención de algún elemento policíaco por algún robo, alguna lesión, llegaba el policía y antes ¿qué se hacía? ¿Se dejaba constancia de algo? Así es, se hacía un informe. Un informe. Un informe, cuando era con detenido, vamos a situar en dos
con un detenido. Cuando era un detenido, ibas y lo presentabas al Ministerio Público, Sí. el Ministerio Público te ayudaba con el informe, tú le decías de viva voz lo que había pasado. Y nada más. Entonces, había muchos aspectos que se perdían. Ahora con el informe policial homologado, tú, primer respondiente que estás en el lugar, vas a tener una perspectiva que el Ministerio Público no va a tener. Muy bien. Independientemente de que llegue criminalística de campo, servicios periciales y todos los demás actores dentro de este proceso, no va a ser la misma perspectiva, porque el día que tú estás en el lugar, hay muchas condiciones diferentes que no van a estar otro día, condiciones demográficas, condiciones naturales, desde iluminación, distancias, personas que ya no van a estar, testigos que ya no van a estar posteriormente. Entonces, tú como primer respondiente, es tu deber visualizar cada detalle y plasmarlo en un informe. ¿Qué hace el informe policial homologado? Ayudar al policía. ¿Sí? En cierto momento hubo una reticencia del policía de, tengo que hacer un informe y son muchas cosas y son muchos datos y no voy a poder. Yo lo planteo de diferente manera. Ese es mi guía, distinta a mis protocolos. Como policía tengo protocolos que seguir. Sí. ¿Sí? Hay muchos protocolos que seguir que ya están establecidos. Pero no es lo mismo tener una guía, que es mi informe, que es la que me va a ir dando la pauta de qué es lo que tengo que hacer. Al llegar al lugar de los hechos. ¿Sí? Entonces, ha habido una gran diferencia a raíz de que se implementó el informe. Dentro de mi punto de vista policial, es una gran ayuda que nos llegó por parte del secretariado. Y esto implica que por ejemplo, sucede un evento, ustedes tienen conocimiento de ello, y eso implica que prácticamente el policía debe ir anotando todo lo que pasa. Así o es. debe, porque yo me imagino que al momento de llegar, pues o estás viendo lo que pasa Sí. o estás anotando lo que pasa. Entonces, ahí cómo es. Claro, en la práctica es algo muy diferente. Plasmado en una guía es diferente a llegar al lugar de los hechos, ¿sí? Entonces, eso es algo de lo que hemos ido tratando de adecuar dentro de policía. Necesito un apoyo perimetral, necesito a alguien que me tenga que ayudar con las entrevistas, porque yo tengo a la persona detenida, ¿sí? No puedo estar notificando derechos y si se me va un testigo, entonces... Hoy en día hay muchas herramientas que nos ayudan, Nick. Tenemos muchísimas herramientas que nos ayudan como policías, que antes no había, que sabemos perfectamente que no existían. Cámaras, ¿sí? Pues son situaciones de doble filo. Son cosas que te ayudan, pero también son cosas que debes tener muy presentes. ¿Por qué? Porque con la tecnología empiezas a puntualizar horas, a veces tú estás en el evento y ya está en redes sociales, entonces todas esas son situaciones que tienes que cuidar, pero también son una ayuda. ¿Por qué? Porque nuestras unidades tienen cámaras, tenemos una central de radio que a veces tiene las situaciones en tiempo real, entonces son muchas cosas que nos han ayudado a nosotros para poder realizar nuestros informes. Wow, entonces la regulación de estos informes no queda al arbitrio de un elemento policial, o sea, él debe seguir un formato que ya está establecido y que deriva de una legislación. O sea, esto es ley en todo México, y se debe seguir los pasos que señala el informe. Así es. Entonces, el marco legal me parece que es importante porque al fin de cuentas, pues no es algo secreto, no es algo que se pueda esconder, o sea, prácticamente todos los ciudadanos es algo del pueden dominio saber. público y que está establecido dentro de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Muy bien, esa ley es la que regula Es la que regula nuestro actuar policial también. Desde 2010, ¿verdad? Desde el 2010, así es. En el 2010 que sale el acuerdo, sale este informe policial con muchos anexos, muchas cosas que no se entendían. ¿Sí? Era muy robusto, me Era imagino. muy, muy robusto y muy repetitivo. ¿Sí? Tenías que estar repitiendo situaciones que ya estaban en un inciso anterior y en otro inciso, entonces era más tiempo. Y usted sabe que a veces en calle no podemos estar tanto tiempo, sobre todo si hay una situación demográfica, si hay una multitud de personas que me quieren arrebatar el detenido, empieza a llover, muchas situaciones que suceden. Entonces, al ser tan extenso, el elemento pues no sabía llenarlo o tenía dificultades para llenarlo. En el 2015 se hacen adecuaciones. Pasaron 5 años prácticamente. 5 años. O sea, 5 años de experiencia. 5 años de experiencia y 5 años de ir viendo a prueba de errores, porque también hay una base de datos. Entonces, en esa base de datos que nutren, los IPHs nutren una base de datos. Esa base de datos se fueron dando cuenta
que había muchas inconsistencias derivadas de, entonces hubo pláticas con la gente de Seguridad Nacional, empezaron a hacer pláticas para ver, bueno, qué es lo que está fallando, qué es lo que está sucediendo, por qué están tardando tanto, por qué están habiendo tantos errores. Y ahí es donde se dan cuenta, es extenso, nos empiezan a mandar a todas las policías que narráramos las experiencias, que hiciéramos pruebas, que checáramos a nuestros elementos por qué sucedía eso. Y ustedes dijeron, es momento de hacer un cambio. Y es momento de que haya un cambio. Qué interesante, licenciada, porque me parece que las autoridades encargadas de estos temas no se resisten al cambio, al menos no lo hicieron en 2005 y eso modificó. Entonces, ¿qué le parece si regresando de esta pausa, pues nos comenta los pormenores actuales que tenemos del informe policial homologado? Yo los invito a que nos sigan en redes sociales. Recuerden, estamos como Diálogos Judiciales, transmitiendo en Canal 28, la televisión inteligente. Regresamos. Regresamos a Diálogos Judiciales. Estamos tocando un tema muy interesante relacionado con el informe policial homologado y nos visita la licenciada Yesenia y ella, como especialista en la materia, pues nos ha estado llevando prácticamente de la mano y explicándonos con manzanas qué es lo que originó el actual informe policial homologado y sobre todo su trascendencia en eventos en donde el primer respondiente, esto es un policía, acude al lugar de los hechos. Nos explicaba estos pormenores. Entonces, para darle seguimiento a esto, licenciada, me gustaría saber qué es lo que surgió en 2015 a partir de esta revisión que se hizo de 2010, como prueba y error. Entonces, ¿qué tenemos ahora derivado de esa revisión? Derivado de la revisión del 2015 se compactaron ciertas secciones que eran repetitivas. Dentro del informe ya teníamos situaciones de entrevistas, entonces aparte había los anexos. O sea, tú llenabas tu informe y tenías que llenar una serie de anexos que podías derivar del mismo informe que ya tenías. Entonces era, haz tu informe, llena todos los anexos, entonces eso también nos quitaba tiempo y hacía que fuera un poco repetitivo. Muy bien. Entonces, cuando en 2015 se empieza a revisar, se termina una revisión total en 2019. En el 2019 es el actual IPH que tenemos ahorita. Muy bien. En ese IPH ya es solamente un informe que tiene las actas o los anexos dentro del informe. Por ejemplo, tiene el acta de entrevista, tiene el aseguramiento de objetos, cuando antes el aseguramiento de objetos era otra acta alterna. Entonces, al compactarlo nos hace que sea de manera más fácil y más breve poder llevar el seguimiento. Aparte de eso, tener el informe nos va dando la pauta al elemento de saber qué te va faltando, ¿ok? Aquí dice en mi anexo que necesito servicios periciales firmarme algo, ok. Central de radio, no olvides mandarme a servicios periciales para que haga lo correspondiente. Entonces, el mismo informe te va dando los elementos que tú vas a necesitar, ¿sí? ¿Para qué? Para que sea todo de manera cronológica y ordenada. Wow. Me llama la atención esta participación conjunta que comenta, como por ejemplo con servicios periciales. O sea, el llenado y sobre todo la firma para que quede constancia de que en realidad se llenó y quién participó, no es exclusivo del primer respondiente, sino que intervienen de las personas o autoridades que intervengan dentro de... ¿Quiénes más pueden intervenir en este evento, por decirlo así? En este evento tenemos a las terceras personas como los entrevistados, ¿sí? Testigos, además de si tenemos una persona detenida, pues necesitamos otro elemento más para seguridad, alguien que me apoye para la custodia de si tenemos un vehículo en cuestión, servicios periciales que hace lo propio en cuestión de su área, sí. Si alguna otra autoridad, por ejemplo, a veces alguna ambulancia, situaciones médicas, cuando hay heridos, cuando tenemos algún tipo de lesionado. Entonces es toda una serie de protocolos que realmente en el informe fue una ayuda extremadamente, porque ahora el policía ya tiene un orden lógico y cronológico para poder hacer todas sus funciones, ¿sí? Sé que lo que yo tengo que hacer llegando es, en un evento con un detenido, detener, notificar derechos, decirle por qué lo estoy deteniendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo sé que mi informe
me va a solicitar esa cronología. Y hablando de esa cronología, licenciada, ¿qué es lo primero que llena un primer respondiente en su informe? El acta de derechos del detenido. El acta de derechos. En cuestión estamos hablando de un IPH con detenido. Con detenido. Con Muy detenido, bien. estamos tratando específicamente eso. En un IPH con detenido es lo primero que llenaríamos, el acta de derechos. Siguiendo con el informe, tenemos, la primera área es qué autoridad va a remitir ese informe, ¿sí? Porque como le decía, esto llena una base de datos. ¿Sí? Muy bien. Esa base de datos le sirve a México en una plataforma para llevar un registro de qué delitos son más comunes, el registro de las personas que cometen también un delito para ver situaciones de reincidencia. O sea, es una base muy nutrida que tiene ahora México, que tiene ahora derivado de los informes policiales homologados que se hacen a nivel nacional. Puedes conocer muchas situaciones, o sea, derivan muchas situaciones como qué índice criminalístico tienes, muy bien. entre otras cosas. Entonces, este informe no se limita a llenar una simple hoja, por ejemplo. No, claro que no. Digo, y no por restar la importancia al informe, claro. sino que precisamente los datos que contengan el Así informe se llenan o se vacían a la base de datos nacional. Así es. Muy bien. Eso aunado a que el Ministerio Público lo que va a leer es el informe policial homologado. Va a basar su investigación, va a iniciar su investigación con lo que el primer respondiente le está manifestando. Si el primer respondiente es quien va a ver qué situación, va a plantear todos los datos y todos los pormenores que haya habido en ese evento. Es los ojos del Ministerio Público en el evento. El Ministerio Público, por eso es que a veces hablamos de detallar tu informe, ¿sí? No llegar, llegué, lo detuve, le dije que estaba por robo, me lo llevé y aquí están sus objetos y aquí está el acta y ya. No, tratar de dar todos los pormenores porque el Ministerio Público no está en el lugar de los hechos. Así es. A él le tiene que llegar un informe que lo pueda situar en el lugar. Claro. Que cuando lea el informe se imagine el escenario que tuviste. Y me llamó la atención también el aspecto de derechos. ¿Qué derechos lee el primer respondiente o le entrega un documento al detenido? Se los hacemos saber. Le hacemos saber los derechos que la Constitución le otorga, que las leyes le otorgan como persona detenida. Le enumeramos uno por uno y en base a eso se llena un acta para que quede constancia de que sí se le notificaron derechos en su momento. Así es. De hecho, es lo primordial, es lo que hace el policía. ¿Por qué? Porque de esa manera también estás respetando los derechos fundamentales del detenido. La presunción de inocencia sobre todo. Claro, y sobre todo me llama la atención el aspecto relacionado con el día, la hora de detención, porque me parece que debe ser un plazo prudente, ¿no? Desde que actúa el primer respondiente hasta que lo pone a disposición del Ministerio Público. ¿Qué nos puede comentar sobre esos temas? Y se debe de justificar absolutamente cada minuto que tú tardas en llevar tu detenido a ponerlo a disposición ante la autoridad. ¿Por qué? Porque de hecho es una parte por la cual se creó el informe policial homologado. Es uno de sus objetivos, reducir todas las acciones arbitrarias que en muchos cuerpos de seguridad sucedían. Entonces, de esta manera tú le vas a narrar y le vas a justificar cada minuto donde estuviste. Pasó el tren, me tuve que detener, son 5 minutos que yo estuve ahí. Brindé atención médica, tuve que esperar que llegara una ambulancia. Entonces, media hora más, pero tú le vas a justificar al Ministerio Público el por qué estás tardando en poner a disposición a la persona. Sí, claro, porque si se detiene a las primeras horas de la mañana y se pone a disposición en la noche, pues hay un tiempo considerable en donde estaba el detenido, qué estaba haciendo el elemento de seguridad. Y que se puede hasta tipificar un caso de desaparición forzada en contra de los elementos. Entonces, el informe policial homologado es su arma de todos los días. Si tú redactas perfectamente todo lo que hiciste, no vas a tener ningún problema. El oficial de policía ahora entiende o entendemos, porque soy oficial también, entendemos que el informe no queda nada más ahí. Es la base de todo un sistema de procuración de justicia. ¿Sí? Ese informe va a llegar hasta el momento de una sentencia si la hubiere. Entonces, de la manera que esté redactado, es si existe una legal detención o una ilegal detención también. Muy bien. Y es pues responsabilidad del oficial que tiene la labor. Así es. Así es.
Entonces, estamos situados en la lectura de derechos. Después, ¿qué pasa? O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer además el primer respondiente en el llenado de este informe? Hablando de las secciones del informe. Algo bien importante, Lick, que en la actualidad tenemos el Registro Nacional de Detenciones. El Registro Nacional de Detenciones es lo segundo que el oficial tiene que hacer para reportar que tiene una persona detenida, por qué la tiene detenida y dónde la tiene detenida. Desde ese punto, tú ya estás informándole a una autoridad que tienes a una persona detenida. Anteriormente se hacía un registro a nuestra central de radio, ¿sí? Pero en abril del 2020 inició con delitos el Registro Nacional de Detenciones. Ya es a nivel nacional, ya no es una central de radio que tiene una bitácora, no, ya es una plataforma nacional que tenemos que llenar. Eso es lo segundo que debe hacer el policía, decir por qué tiene una persona detenida, dónde la tiene detenida, cuál es el motivo. De esa manera seguimos con el protocolo policial. Muy bien, y creo que el Registro Nacional de Detenciones que usted comenta, pues brinda también información sobre personas que quizá hayan estado desaparecidas por un tiempo considerable y podría facilitar su búsqueda. Así ¿no? es. Y en ese sentido, retomando el tema relacionado con la importancia del informe policial homologado y de personas detenidas, ¿qué pasa cuando no hay personas detenidas o cuando por alguna razón se escapó? Que solamente es el informe policial. Muy bien. El procedimiento es el mismo, tenemos que situar en tiempo, modo, lugar y presentarlo al Ministerio Público. ¿Sí? Hoy en la Policía de Monterrey tenemos un portal. De manera virtual subimos los informes policiales homologados y el Ministerio Público los revisa y de esa manera tiene conocimiento de que hay un probable hecho delictivo. ¿Y ese registro que usted comenta es público? ¿Solamente pueden acceder ciertas autoridades o cualquier persona se da cuenta de quién está detenido, cuándo, dónde está? El Registro Nacional de Detenciones es público. Es público. Es una plataforma pública. Puedo ingresar los cuerpos de seguridad para registrar un detenido y puede ingresar una persona del ámbito particular para ver si una persona está detenida. Ambas existen, la plataforma tiene dos links. Un link es para los que registramos las personas detenidas y el otro es para quien busca una persona detenida. Sí, me parece que debe tener también una seguridad tremenda, ¿no? Porque nada más ustedes pueden hacer modificaciones a ese sistema. De hecho, solamente nosotros podemos registrar mediante una clave que nos otorga Plataforma México y una contraseña que es intransmisible y nadie puede tenerla, solamente el elemento de policía, por las consecuencias que esto pudiese tener. Entonces, solamente yo tengo mi usuario y tengo mi contraseña para poder ingresar a la plataforma y registrar a un detenido. Nadie lo puede modificar, solo el Ministerio Público. Ya una vez que ustedes suban a la base de datos, el Ministerio Público, aunque físicamente por alguna razón extraordinaria no tenga impreso el documento, pues ya él puede verificar en la base de datos. Ya puede verificar en la base de datos. Si a él le llegara una denuncia de desaparición forzada de una persona, él verifica y dice no está desaparecido, ¿sabes qué? Lo detuvo la policía de Monterrey, lo detuvo la policía de Cadereyta y ya está poniéndose a disposición de la manera correcta. Y es que comúnmente se suele escuchar entre la población que cuando sucede algún evento, como usted los denomina, se suele decir, es que se lo llevaron a la cárcel. Así es. Entonces, ¿es correcto que se lo lleven a la cárcel o exactamente cuál sería el término apropiado para justificar esa detención de una persona? Nosotros decimos lo pusimos a disposición. A disposición. Lo pusimos a disposición de la autoridad correspondiente. Él le dará el trámite correcto y le irá dando el seguimiento al detenido, dependiendo cuál sea la situación. Muy bien. Y esa puesta a disposición no es ante un juez. Es ante un Ministerio Público. Así es. Muy bien. Pues muchas gracias, licenciada. Me parece que vamos avanzando sobre este tema y de manera destacada, pues explicando al auditorio la importancia del informe policial homologado, pero sobre todo la labor, una gran labor que tienen ustedes de realizarlo y de subirlo a la base de datos. Y bueno, vamos a ir una pausa. Yo los invito para que nos sigan en redes sociales y sobre todo estar al pendiente de la programación que Diálogos Judiciales tiene para ustedes. Esto es Canal 28, la televisión inteligente. Regresamos.
Regresamos a Diálogos Judiciales. Y bueno, pues nos acompaña la licenciada Yesenia. Ella nos está comentando acerca de lo que podemos entender sobre el informe policial homologado y que no es un aspecto que sea arbitrario de las autoridades, sino que realmente está regulado por una legislación y sobre todo que es de fácil acceso, que ustedes pueden válidamente consultar a través de los canales oficiales de las autoridades legislativas para verificar exactamente qué contiene. Y precisamente la licenciada nos ha estado comentando sus secciones, qué es lo que hace un primer respondiente al momento de llegar al lugar de los hechos, qué pasa cuando hay un detenido que lo pone a tu disposición, qué pasa cuando no hay detenido. Y bueno, pues hemos estado prácticamente detallando estos aspectos, es el deber ser, ¿verdad? Claro. Pero, licenciada, me gustaría que nos comentara esa parte que no es, que sucede, esa parte de errores más comunes en el llenado del informe. Claro. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Claro, como en todo, el oficial de policía siempre tenemos ciertos errores que son remediables en el momento. Muy bien. Y deben de ser remediables en ese momento. ¿Por qué? Porque, como le mencionaba, el informe policial es el documento que va a nutrir una base de datos, pero aparte es el documento que va a ir pasando por todos los niveles para llegar a la Procuración de Justicia. Entonces, si yo tengo un error, me va a remitir al primer respondiente que se equivocó, ¿sí? A lo mejor lo advierte hasta el juez o a lo mejor lo advierte el Ministerio Público. Dice, oye, aquí se te pasó algo y es algo que yo ya no voy a poder remediar. Entonces, siempre le recomiendo a los elementos, léelo. O sea, léelo. Antes de entregar. Claro, léelo antes de entregarlo y verifica qué exactamente es lo que estás poniendo, qué exactamente es lo que se te pasó. Un error bien común en los elementos es las cadenas de custodia. Sí, la cadena de custodia es algo bien importante porque desde el momento en que yo primer respondiente, tengo en contacto con un indicio, ¿sí? Un elemento probatorio del delito, tengo que resguardarlo, custodiarlo y resguardarlo de la manera correcta, ¿sí? Por ejemplo, para que no se alteren lo de las huellas. Exactamente. Digo, es lo primero que se me ocurre. Sí. La alteración de huellas, la alteración de una escena, la alteración de muchas, en un evento de alto impacto, por ejemplo, cuando tenemos disparos de arma de fuego, situaciones, los indicios quedan regados y a veces por las situaciones demográficas mucha gente va y quiere estarse metiendo en el lugar de intervención, andar agarrando, tocar, cuando eso es un elemento probatorio del delito que yo necesito que se preserve de manera correcta. Claro. ¿Sí? ¿Por qué hablamos de esto? Muchos tienen la falsa idea que eso solamente lo hace servicios periciales, ¿sí? Pero hablemos de priorización. En el informe policial homologado hay una parte que dice, ¿priorizaste? ¿Priorizar qué quiere decir? Que no puedo esperar a que llegue servicios periciales. Yo no puedo esperar como primer respondiente a que servicios periciales, que tiene la experticia en hacer eso, y él va a llegar a hacerlo de la manera correcta, pero yo, policía, no puedo esperar a hacerlo, porque un arma, vamos a poner un planteamiento, un arma en un evento donde hay mucha gente, yo no puedo dejar el arma ahí tirada y esperar a que llegue servicios periciales porque puede correr el riesgo de existir una situación mayor. Claro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Recogerla de la manera correcta, con los protocolos que ya tenemos establecidos los policías, usar mis guantes, hacer algún tipo de fijación para de dónde lo recolecté. Entonces, ese tipo de detalles el elemento debe tener bien presentes, muy, muy presentes, para poder plasmarlo dentro de su informe y decirle al Ministerio Público, sí prioricé, ¿por qué prioricé? ¿Cómo prioricé? Y todo bajo el mando y conducción del Ministerio Público también. Y precisamente que esto que comenta de que no es necesario que llegue periciales, por ejemplo, ¿por qué? Porque prácticamente el informe da la posibilidad de hacerlo. Claro. O sea, no es algo que pueda dejarse al arbitrio del elemento policial. No. Lo hago, no, sino que lo debe hacer. Lo debes hacer. Debes saber las condiciones en cuales vas a hacer algún tipo de priorización. Eso, como le comentaba, otra situación cuando son situaciones naturales, que empieza a llover, el agua se va a llevar el casquillo, el agua se va a llevar algún tipo de indicio. Entonces,
también debo de priorizar. Puntualmente. Y me parece que los elementos están primero capacitados y Plenamente después capacitados. tienen, por ejemplo, guantes de látex, Así me es. imagino que utilizan Traer para... los elementos necesarios. Traen una caja que se llama caja del primer respondiente. En la caja del primer respondiente tenemos la cinta con la que acordonamos. La cinta amarilla. La cinta Ajá. amarilla con la que acordonamos. Esto porque muchas veces parte de la alteración la causa la ciudadanía. ¿Sí? A veces no entienden el actuar policial y empiezan a invadirnos el lugar, empiezan a querer agarrar, a tocar, a mover. Entonces, son detalles que a nosotros nos perjudican, porque entonces, ¿cómo voy a plasmar en mi informe policial homologado que algo se movió de su lugar si no tomé la decisión correcta o la técnica correcta para hacerlo? Y por ejemplo, creo que un tema súper interesante es la intervención de la ciudadanía. Claro. ¿Qué pasa si una persona que aparentemente es ajena al evento toma un arma, por ejemplo, o se lleva un objeto, un arma blanca, por ejemplo, un cuchillo o algo? ¿Qué pasa? Eso, desde luego, me imagino que lo debe constar el policial, pero ¿tiene alguna responsabilidad? Sí, alguna responsabilidad. Podemos realizar en ese momento una detención. Podemos realizar una detención puede ser por una falta administrativa, intervenir en asuntos policiales, o puede ser también por algún delito, porque está alterando un hecho. ¿Sí? A mí, oficial de policía, no me consta si es una persona que desconoce o lo está haciendo con algún tipo de alevosía. ¿Sí? Sí. Hemos tenido situaciones muy de todo tipo, y una de ellas fue, estaba un arma en una mochila y en una detención la persona, el detenido tenía un arma en la cintura. Entonces, haces el aseguramiento, el oficial está realizando la detención, pero en la mochila que estaba tirada llega una persona y se la intenta llevar. ¿Sí? Entonces, aquí intervinieron dos autoridades. Quien estaba haciendo esa detención fue la policía del Estado. Sí. La persona tira la mochila y en eso llega policía municipal de apoyo y ve que se están llevando una mochila. Entonces le dicen, no puedes tocar nada de ahí. Esa mochila llevaba 2 armas más. Entonces, he ahí la importancia de no permitir que nadie intervenga cuando la policía está actuando. Aparte, puede ser también muy riesgoso. Alguien que no sabe manipular un arma o alguien que no sabe manipular un explosivo. Sí, claro, puede causar un accidente. Así es. Y precisamente en este tipo de eventos pues tenemos mucha gente viendo, entonces creo que también hay que cuidar esa parte, ¿no? Así es. Y también algo que me gustaría que nos comentara es que aunque se pide a la ciudadanía tener cierta prudencia, tener cierto cuidado con los objetos que se encuentren, o sea, ello no significa que no puedan participar, sino que ahí qué pasa, o sea, pueden, si ellos vieron que pasó algo, pueden dirigirse al elemento policial. Pueden dirigirse al elemento policial y decirle, ¿sabes qué? Yo vi quién hizo esto, yo vi quién tomó algo y le puedo realizar una entrevista. Y esa acta de entrevista la voy a anexar a mi informe policial homologado. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta que puede ser de 2 maneras, con reserva de datos si ellos tienen algún tipo de temor, o con sus datos para que en algún momento, en alguna etapa sea citada. Y en cierta forma, en la mayoría de las ocasiones se tiene cierto temor. Claro, siempre. ¿Qué le diría a esas personas que dicen, no, es que yo no quiero decir porque me van a llevar a la cárcel, por ejemplo, o yo no quiero decir porque no me vaya a meter en problemas? ¿Qué se puede o qué podría comentarnos al auditorio para revertir esa idea? Sobre todo que nos tengan empatía al policía, ¿sí? Empatía con nuestro trabajo y ponerse en el lugar de la persona que está siendo víctima del delito, del evento que el policía está atendiendo. Darse cuenta que en algún momento pueden ser ellos las víctimas. Muy bien. ¿Sí? Entonces, si ellos pueden aportar algo para que la procuración de justicia sea efectiva, la ciudadanía debe hacerlo. Es un apoyo para el policía. A veces hay mucha reticencia en darnos una entrevista, en proporcionarnos, en brindarnos, en proporcionarnos la atención cuando les estamos diciendo que se retiren de algún lugar. Entonces, darse cuenta que a veces dicen, es que salió por errores en el debido proceso, salió por una ilegal detención, pero yo como ciudadano, ¿cómo ayudé a que el policía hiciera su trabajo? Eso es el punto que yo como ciudadano me pondría. Yo cómo ayudé a que el policía hiciera bien su trabajo, no verlo desde el punto de el policía lo hizo mal,
saber el por qué. Eso también es algo bien importante para nosotros los oficiales. Sí, no quedarnos en simple, atendí un evento de robo y entregué mi informe policial homologado y se acabó. No, ¿qué repercusión tuvo lo que tú hiciste? ¿Se llegó a alguna detención cuando es indetenido? ¿Se llegó a alguna detención lo que tú iniciaste como un simple informe policial homologado, advirtiéndole al Ministerio Público sobre un delito? Claro. Sí, y sobre todo el trabajo coordinado. Claro. Y creo que surgen temas también interesantes relacionados con la intervención de diversos policías, se podrá decir así, elementos policíacos, porque tenemos, y usted lo acaba de mencionar también hace rato, Policía del Estado, tenemos policías municipales de diversos municipios, tenemos Fuerza Civil, se podría decirlo así. La Guardia Nacional. La Guardia Nacional, entonces a veces la población dice, bueno, ¿qué hago? ¿A quién le hablo? O en ese caso, si es un tema netamente federal, ¿qué hace un elemento policíaco del municipio? ¿Ahí qué pasa? ¿Se deben esperar a que llegue la autoridad competente o él puede actuar de manera Ya inmediata? somos, desde que inició lo del primer respondiente, ya no hay competencias. Muy bien. El evento delictivo al que yo me enfrente, sea de foro federal, si yo soy policía municipal, tengo que ser el primer respondiente. Si necesito la coadyuvancia de otras corporaciones, como le menciona Protección Civil, ambulancias, quizás la Sedena cuando tenemos situaciones de explosivos, podemos coadyuvarnos con otras corporaciones, pero vamos a ser el primer respondiente, quien va a dirigir de cierta manera el evento, quien va a coordinar en ese momento el evento. Muy bien, muchas gracias. Creo que es un tema interesante que el auditorio debe tener en cuenta y sobre todo tener plena confianza a los elementos policíacos, sean los que sean. Siempre y cuando estén debidamente identificados. Así ¿verdad? es, siempre es una de nuestras principales funciones, desde el momento en que tú estás frente a una persona, un ciudadano, identificarte como elemento de policía, tanto para la seguridad propia como para brindarle cierta confianza y certeza a la ciudadanía. Licenciada, ¿y qué debe tener en cuenta una persona de la ciudadanía para identificar un elemento policíaco? Digo, a veces parecieran muy comunes, pero exactamente ¿en qué debemos poner especial atención? En nuestro uniforme. La mayoría nos encontramos uniformados. Los que no estamos uniformados estamos ejerciendo acciones administrativas. Sí, la policía tiene diversas áreas, la dirección operativa y muchos que son los administrativos. La mayoría de los operativos, bueno, todos los operativos están uniformados y plenamente identificados. Licenciada, ¿y una persona que no se encuentre uniformada, pero que tenga la labor de realizar estos informes, puede iniciarlo? O sea, ¿es necesario ir, por ejemplo, en una patrulla y tener mis informes a la mano? ¿O una persona que no esté, un elemento policial que no esté en servicio, puede actuar? No, porque estamos bajo un rol de servicio. Muy bien. Sí, nosotros tenemos un rol de servicio. Yesenia Lara trabaja de las 9 de la mañana a las 9 de la noche y en ese periodo comprendido puedo ejercer mis funciones policiales dentro de mi jurisdicción. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si yo me encuentro de manera, como coloquialmente lo decimos los policías, de manera franca, no puedo hacerlo porque no voy a aparecer en un rol de servicio. Ah, muy bien. ¿Sí? Mi corporación no sabe que yo estoy trabajando. Aparte de que es riesgoso para mí, está fuera de contexto que yo pueda querer ejercer funciones policiales que se presten a malas interpretaciones. Ahí ya sería un ciudadano más y debe avisar. Soy un ciudadano más que puedo ejercer una detención ciudadana. Claro. Según el artículo 16, párrafo 5. Es válido. Es válido. Puedo hacer, pero como ciudadano. Muy y bien. coadyuvarme en ese momento de las corporaciones de seguridad competentes para dicho evento. Muy bien, pues muchas gracias, licenciada. Vamos avanzando en este tema. Invitamos a nuestro estimado auditorio para que se quede con nosotros en Diálogos Judiciales. Recuerden, estamos transmitiendo a través de Canal 28, la televisión inteligente. Regresamos. Regresamos a Diálogos Judiciales. Estamos platicando con la licenciada Yesenia aspectos relacionados con el informe policial homologado.
en bloques anteriores pues hemos estado prácticamente haciendo una reseña del marco legal, hemos comentado sobre las secciones del informe policial homologado y también hemos puntualizado algunos errores que se cometen en su llenado. También pues comentamos que esto es público, se vacía en una base de datos que es prácticamente pública, por cualquier persona puede acceder y únicamente ustedes pueden realizar modificaciones. Así es. Ahora, licenciada Yesenia, para cerrar este programa con su valiosa intervención, me gustaría que nos platicara de casos prácticos, principalmente las funciones del equipo de policía procesal, de la sección 3 que usted amablemente dirige, y pues me gustaría que nos platicara. Vamos a hablar un poquito de esto. Bueno, su servidora, hace 3 años ya estoy al frente de un equipo que trabaja en la Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la Ciudadanía de Monterrey. Nos denominan policía procesal. ¿Por qué? Porque ayudamos al elemento en el proceso. Somos el respaldo jurídico que el elemento tiene, ¿sí? El elemento de la Policía de Monterrey por hoy siente el respaldo de tener a compañeros que tenemos. No todo el oficial de policía es abogado, ¿sí? En su mayoría su capacitación le enseña todo lo que es los protocolos de actuación policial. Nos enseñan, llevan un curso de IPH que nos proporciona nuestro centro de academia, pero no tienen ese toque jurídico que a lo mejor en cierto momento les hace falta. Entonces, de este lado nosotros, la sección 3, eso es lo que hacemos, apoyar al elemento. La ley dice que el elemento de policía le pone a disposición al Ministerio Público, ¿sí? Pero a lo mejor el elemento de policía tiene ciertas situaciones con las que no puede y en ese momento se apoya de sus compañeros que somos nosotros. Nuestro equipo está conformado por 13 elementos, 14 con su servidora, y nos dividimos en guardias. A lo mejor solos, siempre les he dicho, solos somos una gotita azul, pero juntos hemos formado un maravilloso equipo. Yo creo que en cierta forma muchos de los casos que han tenido éxito han sido por eso, porque formo parte de un equipo muy, muy bueno. Qué interesante. Así es. Y, por ejemplo, este equipo multidisciplinario, me imagino, porque puede ser un equipo que tiene muchas aristas y sobre todo usted como la titular, pues sabe identificar las áreas en donde cada persona es especializada. Pero estas secciones o estos equipos multidisciplinarios se replican en otros municipios o es exclusivo de Monterrey. Creo que tengo conocimiento que también otros municipios lo tienen. ¿Sí? En Monterrey lo hemos ido tratando de fortalecer con el apoyo de nuestros superiores, hemos ido fortaleciendo. Hoy por hoy la Policía de Monterrey tiene 3 direcciones. La dirección de proximidad, su titular es una persona muy perseverante, muy eficaz. La dirección de investigaciones, donde su titular tiene una experiencia y una inteligencia magníficas. Tenemos un director de reacción. El director de reacción, su forma de trabajo, su valentía, su eficacia son impresionantes, pero todo apoyado por una policía procesal y unos elementos operativos. Todo en conjunto hemos formado un equipo muy, muy bueno y nos gustaría en algún momento, claro, ser un referente a nivel nacional. Entonces, ¿esta sección que usted dirige depende de las 3 direcciones o solamente de una? No, ¿O es autónoma? Sí, dependemos directamente del inspector general y atendemos a las 3 direcciones, obviamente, que conforman toda el área operativa de la Secretaría. Muy bien. Y pues muchísimas gracias por explicarnos esto que pareciera que a los ciudadanos comunes y corrientes pues no sabemos exactamente a dónde dirigirnos. Pero situémonos en un caso práctico. ¿Qué debe hacer la persona cuando sabe que se está cometiendo algo que pues a veces hasta por lógica se sabe distinguir? Un probable hecho delictivo. Así es. En un inicio solicitar los cuerpos de auxilio. ¿Y en dónde lo solicita? 911. 911, muy bien. Yo me dirijo al 911, estoy ante un probable hecho delictivo y me dirijo al 911. Las radiooperadoras del 911 van a canalizar qué es lo que necesitas.
policía, bomberos, protección civil, una ambulancia. Si en este momento estamos ante un probable hecho delictivo, va a canalizar también a los cuerpos de seguridad. Llegamos a un evento y se empieza a atender por parte de los elementos operativos, ¿verdad? En su momento, a lo mejor el elemento operativo son cosas tan simples, Lick, que a veces dices, al elemento le hace falta un guante, una bolsa para embalar, si estamos frente a un homicidio, una bolsa de papel para preservar los indicios en las manos. Entonces, el elemento de policía debe de traer su caja de primer respondiente completa, pero sabemos, situémonos en un caso práctico, no siempre sucede. Por muchos motivos, no siempre el elemento tiene todo a su alcance. Y ahí es donde su policía y sus compañeros de procesal debemos de estar presentes, claro. ¿Sí? En proporcionarle todo lo que el elemento necesite para que su informe policial homologado sea un éxito. ¿Qué va a ser un éxito? Que cuando termine la investigación no tenga o no haya habido un detalle que haya llevado eso a un mal fin por la mala actuación policial. ¿Sí? Entonces, eso es algo bien puntual que tenemos nosotros, todo el apoyo al elemento. Sí, y me imagino que este informe policial homologado lo revisa alguien o es únicamente exclusivo de quien lo realiza. O sea, el que lo realiza ya no, se queda o él pasa una revisión. Él lo realiza y pues nosotros lo apoyamos revisándolo. Situaciones técnicas, ¿sí? No nos metemos en situaciones de fondo porque esas sí son exclusivas del elemento. Él vio el hecho, él sabe lo que pasó, pero lo ayudamos con situaciones de forma, ¿verdad? Buena ortografía, una coherencia al momento de la redacción, que su cronología esté muy bien redactada, para que, como le mencionaba anteriormente, para que cuando el Ministerio Público se ponga a leer ese informe, él se sitúe en el lugar, aunque no haya estado. ¿Sí? Él tenga el panorama completo y sepa qué necesita activar para seguir con la investigación de ese hecho. Sí, claro, porque como comentaba al inicio de este programa, pues el informe policial homologado es la base. Así es lo que determina la cúspide que usted bien comentaba, y que precisamente el Ministerio Público en segundo término y finalmente un juez, de ser el caso, que llegue a manos de un juez el expediente, pues pueda determinar la veracidad de los hechos y sobre todo pues imponer, en el caso de que así proceda, alguna sanción penal. Y licenciada, para irnos encaminando al final de este programa, para efectos de estadística, en la sección que usted dirige, ¿es muy común ver informes policiales? ¿Son muchos los que se realizan por día? Porque, por ejemplo, ustedes tienen una labor de 24 horas, claro. O sea, no es de que tengan un horario de 8 a 4 hago informes, no, claro, esto es todo el tiempo. Estamos pendientes todo el día. Mis guardias sí están establecidas, mis elementos trabajan 24 horas seguidas por guardia. Esto para no estar todo el tiempo interrumpiendo, si tienen que darle seguimiento a un evento. Nosotros por día a veces tenemos 5 o 6 puestas a disposición con detenido, o sea, informes policiales homologados con detenido, pero aparte también sin detenido, que son todas las denuncias ciudadanas que se hacen por medio del informe policial homologado. Muy bien. Pueden hacerlo también por medio de la página de la Fiscalía, directamente, o acudir a un centro de orientación y denuncia y hacerlo de manera virtual. Pero también es una función del elemento de policía. Si yo tengo conocimiento de un hecho delictivo, realizar el informe policial homologado y ser quien se lo presente al Ministerio Público. O sea, ya no es como antes de que teníamos que acudir a una oficina en específico, sino que ya ahora tenemos más canales de información como la denuncia virtual que usted comenta. Aquí en Nuevo León, ahorita con las situaciones, las situaciones de la pandemia, se hizo de manera virtual, entonces ya el ciudadano puede acudir a un centro de orientación y denuncia, hacer su denuncia virtual o por la página de la Fiscalía. Y ya solamente, yo le recomiendo mucho a la ciudadanía que solamente cuando sea un evento que sí necesite la intervención policial, entonces hacerlo por los canales de la policía. Sí, por ejemplo, el hallazgo de un arma, una situación de un lesionado, donde sí necesiten la intervención policial, aunque sea sin detenido, pero no tanto abrumarnos con cosas que a veces, es que hubo un robo que fue casi hace un mes, entonces también lo realizamos y es nuestra obligación. Claro. Pero siempre es bueno despresurizarnos un poco en ese sentido, la función policial.
Sí, sobre todo saber que vas a informar al elemento policial. O sea, Claro. a veces me parece que así como los policías tienen esa labor de ser puntuales en lo que comentan y en lo que redactan, también Sí. a la ciudadanía le corresponde esa labor de identificar exactamente lo que pasó y hacerlo del conocimiento, pues prácticamente en lo inmediato, ¿no? Para Así que es. no pase un tiempo prolongado. Como usted comentaba también al inicio del programa, pudieran desaparecer hechos relevantes, Claro. objetos y sobre todo testigos que pudieran Que pudiesen presenciar esto. ayudar al Ministerio Público para la resolución del mismo. Muy bien, muchísimas gracias. Y me gustó mucho lo que comentaba en el sentido de la Fiscalía. ¿Tienen ustedes un acercamiento con estas instituciones? Claro que sí. Ahí me imagino que como es un trabajo coordinado, existen pláticas. Claro que sí, estamos en constante coordinación con la Fiscalía de Nuevo León. ¿Por qué? Porque son ellos quienes reciben toda la información que el policía lleva y son ellos quienes inician la investigación a raíz de los informes que los policías realizan en calle. Entonces estamos en constante coordinación con ellos y esperamos también llevar muchos cursos, porque eso nos va ayudando a ser cada día más, a estar cada día más preparados, a ser una policía más profesional, dejar fuera los estigmas del policía que no sabía nada. Hoy por hoy la policía de Monterrey tiene un alto estándar en cuanto a profesionalización. Pues muchas gracias y enhorabuena. Y ya para finalizar me gustaría que comentara aspectos relacionados con esas áreas de oportunidad que podemos encontrar ahorita, porque usted nos comentaba 2010, se hizo un corte de caja, por decirlo así, 2015, 2019. ¿Qué tenemos o qué podemos esperar de este informe? ¿Qué áreas de El oportunidad informe hay? ahora es muy completo, Lick, pero probablemente nos falta mucho en materia de capacitación general. ¿Sí? Que estemos en el mismo contexto policía y fiscalía, que todos entendamos, que todos los actores de este proceso conozcamos a detalle el informe policial, que la capacitación sea más extensa por parte del secretariado. Muy bien, pues muchas gracias, agradezco mucho su Gracias participación. a ustedes por la oportunidad, Lick. De nada, y pues aquí estamos a la orden por cualquier otro tema que me Claro que imagino sí. súper interesante usted nos puede compartir. Licenciada, le hago entrega de diversas publicaciones que el Poder Judicial de Nuevo León realiza a través de sus canales oficiales. En esta ocasión pues es un elogio de la audiencia oral y otros ensayos de Alberto Binder. Son publicaciones que el estimado auditorio puede incluso descargar en forma gratuita desde la página del Poder Judicial del Estado que están viendo en pantalla. Pues los invitamos para que se interesen sobre y más publicaciones que pues le comparto con mucho gusto, Gracias. agradeciendo desde luego pues su participación en este Muchísimas programa. gracias, Lick. Gracias. Gracias. También invito al auditorio para que nos sigan en redes sociales y estén al pendiente de la diversa programación que Diálogos Judiciales tiene para ustedes. Recuerden que este programa tiene como finalidad dar a conocer a través de un lenguaje ciudadano pues diversos temas del derecho y su aplicación a casos concretos. Y bueno, pues yo me despido, agradezco su preferencia. Esto fue Diálogos Judiciales en Canal 28, la televisión inteligente.